¿Cómo es la técnica de hidratación de levaduras? Bueno, un consejo para llevar a buen término la técnica de rehidratación, ya que las levaduras secas activas suponen dinero, un gasto, y por lo tanto debemos rentabilizar esa inversión. No sirve de nada o nos servirá de poco si las levaduras, en vez de activarse con la rehidratación, se mueren. Entonces, la técnica generalmente usada es utilizar agua en cantidad de 10 veces el peso de la levadura a una temperatura de 37 grados Celsius, mezclar muy delicadamente, luego dejar rehidratar 20 minutos, aclimatar el inóculo a la temperatura mediante la adición progresiva de mosto. Se debe tener cuidado de que la diferencia de temperatura entre el inóculo y el mosto no debe superar los 10 grados Celsius. Luego incorporar el inóculo al mosto con un remontado de homogeneización. Y la levadura seleccionada se utiliza en una cantidad de 20 a 40 gramos por hectolitro de mosto. Hay que tener en cuenta lo siguiente: la presencia de espuma no afecta a la eficacia de las levaduras, y este factor, si se produce, nos indicará que la levadura presenta actividad. Pero si durante el proceso de la rehidratación no se produce espuma, nos indica que la levadura está muerta y no nos servirá para realizar la fermentación alcohólica. ¿Qué instrucciones debemos seguir para la preparación? Se hidratan con agua, no utilizar mosto al inicio de la rehidratación en esta fase. Las levaduras secas no están preparadas para soportar las condiciones que tiene el mosto, son condiciones inhóspitas, se le llama así. Es decir, levaduras salvajes, pH, temperatura, anhídrido sulfuroso, azúcares, etc. Deben activarse lentamente y suavemente en el agua, que debe estar exenta de cloro. Controlar la temperatura del inóculo y del mosto. Las levaduras son muy sensibles a las variaciones de temperatura. Hay que adaptar la dosis de levadura al mosto a inocular. Se considera una dosis mínima de 20 gramos por hectolitro. Aumentar la dosis en caso de vendimia alterada. Presencia recurrente o posible de Brettanomyces y un grado alcohólico potencial mayor a 13 grados por ciento en volumen. Si es necesario, hay que utilizar un protector de levadura, el cual actúa a partir de una rehidratación, proporcionando la protección que favorece a la levadura seleccionada al inicio y al final de la fermentación. Luego adicionar la levadura justo después del llenado del tanque o del depósito, para asegurar la buena implantación de las levaduras seleccionadas y su predominio con respecto a la flora indígena que hay. Es preferible inocular lo antes posible. Así las levaduras seleccionadas evitarán tener una mayor competencia con la flora indígena que viene, competencia que, bueno, en su lucha por los nutrientes y en definitiva en su lucha por una supervivencia que tienen. Con esta medida se evita que se desarrolle la flora indígena. Bueno, en cuanto a las descripciones de la técnica del pie de cuba, la finalidad del pie de cuba es obtener una masa de levaduras autóctonas con las que se fermenten los mostos en cada vendimia y unifique las características de los vinos obtenidos. Entonces esto se convierte en una buena solución para mantener las características típicas de los vinos de una región vitivinícola y así minimizar la pérdida de tipicidad de los vinos inoculados. ¿En qué consiste la técnica del pie de cuba? Bueno, consiste en seleccionar las mejores uvas y someterlas a una microvinificación, que eso es muy importante en las bodegas. Tratar de incorporar esa práctica de microvinificaciones y que haya personas dedicadas a eso.
utilizar una cantidad de ese caldo como inóculo para otros tanques o depósitos de fermentación. Bueno, estos depósitos de fermentación servirán como inóculos para otros futuros depósitos. Es importante tomar el inóculo del depósito de la microminificación casi al final de la fermentación alcohólica. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar levaduras Saccharomyces cerevisiae. Si lo hacemos al inicio de la fermentación alcohólica, nos vamos a encontrar levaduras de primera fase. Entre ellas vamos a encontrar las apiculatas, que son grandes productoras de acidez volátil y por lo tanto no están aptas. La ventaja del uso del pie de cuba es que las levaduras obtenidas son específicas del área, de la región, están totalmente adaptadas a las condiciones climáticas de la zona y también a la materia prima, es decir, al mosto que vamos a fermentar, y son las responsables, al menos parcialmente, de las características de los vinos que se van a obtener. Luego daré unos ejemplos de levaduras y las características que tienen. Bueno, gracias.